Buenos días, mi nombre es Yasmina Alejandra Álvarez Torres y estudio en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí en la licenciatura de Español. El día de hoy esta presentación voy a hablar un poco sobre lo que es la cultura escolar, la cultura juvenil y cómo es que nosotros como futuros docentes tenemos que ver con esto. Espero les guste. ¿Qué es la cultura escolar? En una cultura sólida, hay muchas interacciones entre los miembros y el resultado de ello es el conocimiento que se tiene sobre el establecimiento y, por ende, sobre las necesidades que se requieren para prosperar. Esto quiere decir que las creencias, los valores y las acciones se extienden más y se refuerzan cuando se comunican. Entonces, en una cultura escolar fuerte, los líderes se comunican directamente a los profesores, administradores, conserjes y familias, quienes también se comunican directamente entre ellos. En cambio, en una cultura débil, las interacciones dispersas dificultan que la gente aprenda cosas como claves y por esto, el compromiso es escaso o esporádico. En otras palabras, una cultura es más débil cuando la comunicación es limitada. Por eso, si ciertos profesores nunca escuchan directamente a su director, otros se excluyen continuamente de las comunicaciones. O si algún miembro del personal opera en forma aislada, será difícil disminuir mensajes sobre las creencias y los compromisos. Algunos elementos son las creencias y suposiciones, los valores compartidos, normas, patrones y comportamientos. ¿Qué es la cultura juvenil? La cultura juvenil es aquella práctica social que lleva a cabo a los jóvenes para relacionarse entre ellos, fuera del control de sus padres, con ideas, valores y patrones de conductas diferentes. Las culturas juveniles refieren el conjunto de formas de vida y valores, expresadas por los grupos en referencia, en respuesta a sus condiciones de existencia social y material. Cabe mencionar que tienen intereses similares tales como la vestimenta, música, vocabulario, entre otras. Están conformadas por los sectores juveniles de la sociedad, niños y niñas, adolescentes y jóvenes adultos. ¿Cómo se puede observar la presencia de la cultura juvenil en la escuela secundaria? Son grupos culturales conformados por los sectores juveniles de la sociedad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos. Poseen un estilo de vida particular y diferente a los grupos adultos. Las características de las culturas juveniles pueden ser más vistas a través de diversas perspectivas. Una de ellas tiene que ver con las condiciones sociales, que hablan de la generación, clase social, etnia, nacionalidad y más. Por otro lado, se encuentra la ideología e imágenes culturales que se reflejan en la música, la moda, las tendencias y las actividades con las cuales los grupos de jóvenes se identifican. No poseen un rango de edades preciso, ya que esto varía dependiendo del contexto social, es decir, de la zona, país, continente o territorio en el cual se estudien las culturas juveniles. En las escuelas es muy fácil distinguir una cultura juvenil, ya que se dividen en diferentes grupos sociales. Me refiero a que en un aula de aproximadamente 30 alumnos, por lo menos hay de 3 a 5 grupos sociales con diferentes gustos, pero similitudes entre ellos. Es muy notorio ver esta pequeña separación entre ellos. Mencionando algunas culturas sociales que he observado en las prácticas profesionales son la cultura otaku. Esta cultura tiene sus intereses muy preferentes al anime, el manga, las series de televisión, el cine, los cómics, los videojuegos y la informática. Los raperos, la cultura hip hop, se ha caracterizado siempre por su fuerte mensaje redirectivo, a pesar de que, con el tiempo y su expansión, hayan salido algunos autores más comerciales cuyo propósito ya no es tanto el hacer música con mensaje, sino el hacerse famoso. ¿Por qué considero importante conocer las culturas juveniles en mi práctica profesional? Nos podemos dar cuenta que las tribus son cambiantes, ya que no toda la vida se van a mantener esos grupos sociales. Las personas son un mundo en constante cambio. Conforme el paso de los años se va a adquirir nuevas modas que seguir,
pasando así las tribus de hoy en día a tribus pasadas. Esto es algo bueno, a mi punto de vista, ya que estamos en una evolución constante, y los grupos sociales y las tribus hacen que nos salgamos de nuestra zona de confort. Como futuros docentes, nos sirve conocer las diferentes culturas para poder ver qué es lo que se desarrolla en los alumnos y cómo es que ellos actúan en diferentes contextos, y con ello desarrollar estrategias para que funcionen de una manera más favorable su aprendizaje. ¿De qué manera los docentes podemos relacionarnos con las culturas juveniles de la escuela? Los docentes tienen una relación con las culturas juveniles, por la simple razón de que ellos también formaron parte de alguna tribu en su momento, y al formar parte saben cómo funciona el comportamiento de las personas dentro de cada grupo, por lo cual ahora se encargan de investigar las nuevas culturas para con ello poder sacar provecho en cuestión de aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta una serie de estrategias para el mejoramiento de los alumnos. En conclusión, considero que las prácticas sociales de los jóvenes adolescentes han cambiado. Las prácticas sociales, como antes lo he mencionado, son cambiantes, y reforzando el artículo de la editora Andrea Ferrer, considero que las prácticas sociales evolucionan, y lo hacen junto con la evolución mundial, ya que con las nuevas culturas, modas, creencias, se van adaptando y creciendo. Es un tema muy interesante, ya que de 10 culturas que existen, nosotros solo conocemos la mitad, incluso menos, por lo cual el conocer la mayoría nos ayuda para poder buscar estrategias para nuestros alumnos en un futuro.